Feliz día. Tengan un feliz día que nos está regalando el Señor a nosotros. Y ese día que estamos dando, que Dios nos está regalando, pues vamos a enriquecerlo en nuestra vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos enriquece y nos hará cada día más humanos, mejores personas. Vamos a compartir la palabra de este día. Lectura del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días fueron el monte de la casa del Señor, será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirá todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podedadas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel será ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón: Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, dentro de tus murallas, y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Aunque digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno: ve, él va; al otro: ven, y viene; a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que seguían: yo les aseguro que en ninguno israelita ha hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, Jesús nos presenta como ejemplo a un oficial romano. Dice el Jesús: yo les aseguro que ningún israelita ha hallado una fe tan grande como la fe de ese oficial romano. ¿Qué pasó con ese oficial romano? Nos relata que Jesús, al entrar en Cafarnaúm, se le acercó ese oficial romano y le pidió un favor a Jesús: Señor, tengo en mi casa un criado que está en mi cama paralítico y sufre mucho. Por lo tanto, aquel oficial romano era un hombre de un corazón bondadoso. ¿Por qué? Porque se está preocupando por un esclavo, por un criado. En aquel entonces, en el tiempo de Jesús, los esclavos valían mientras tenía energía para trabajar, para servirle al amo, pero ya cuando el esclavo se enfermaba o envejecía,
ya ese esclavo era rechazado, era arrinconado, era olvidado, pero este oficial romano no abandonó a su esclavo, ese oficial romano no se olvidó de su esclavo, todo lo contrario, se preocupaba por la enfermedad de su criado. Por lo tanto, ahí vemos que era un hombre de un corazón bondadoso. Segundo, era un hombre que se le acercó a Jesús para pedir ese favor. Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Por lo tanto, ese hombre no conocía la religión judía, era romano, había sido educado en la cultura romana, por lo tanto, no había sido educado en esa cultura judía donde también su religión solamente aceptaba un solo Dios único y verdadero, que es el Dios que ustedes y yo adoramos, mientras el Imperio Romano tenía muchos dioses, el Dios de la guerra, el Dios de la paz, por lo tanto hasta el emperador era un rey para ellos. Por lo tanto, aquel hombre que vivía en Cafarnaúm, posiblemente ya tenía algún tiempo viviendo en Cafarnaúm, aquel hombre que le había llegado a sus oídos muchas cosas que había hecho Jesús, obras, acciones, su palabra, y se sentía de una u otra manera conmovido por aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, y por eso se le acercó a pedirle ese favor. Y también aquel hombre había escuchado la bondad y la misericordia de Jesús, él siendo un oficial romano y él sabía que el pueblo judío no quería a los romanos. Él se le acercó a ese judío, a Jesús, a pedirle ese favor. Y Jesús le escuchó y le contestó, voy yo a curarlo. Por lo tanto, cuando aquel hombre le pidió ese favor, Jesús estaba siempre bien dispuesto, porque Jesús siempre estuvo bien dispuesto para ayudar a todos, porque Él es el Dios de la bondad, y es porque Dios siempre está dispuesto para ayudarnos a todos nosotros. Y le dijo Jesús, sí, voy a curarlo. E iba a la casa de aquel oficial romano a imponerle la mano, a curar a aquel esclavo. Pero estas palabras de aquel hombre, que es la que Jesús nos pone como ejemplo. Le dice el oficial romano, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con que diga una sola palabra mi criado quedará sano. Y estas palabras que salió por la boca de este oficial romano, es unas palabras que quedaron dentro de la Iglesia Católica Universal, porque la repetimos en todas las misas que se realiza en todo el planeta Tierra, en todos los templos católicos, siempre se repite esa palabra en la Eucaristía. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya, mi criado quedará sano. Así sería la confianza de aquel hombre. Y no solamente la confianza, la seguridad que tenía aquel hombre, que solamente una palabra de Jesús no importaba que no fuera hasta su casa, sino desde ahí iba a quedar sano su criado. Eso es tener confianza. Eso es no dudar de la confianza. Como ese oficial romano tenía confianza en Jesús, no dudaba en la confianza que le tenía a Jesús, no dudaba del poder, de la autoridad que tenía Jesús, y por eso le dijo esas palabras, no soy digno de que vaya a mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, mi hermano. Y ese fue un ejemplo que puso Jesús, cómo debemos nosotros vivir nuestra fe. Preguntémonos, ¿cómo está nuestra fe? Tenemos la fe sólida de este oficial romano, tenemos esa confianza en Jesús, ese amor a Jesús, tenemos esa esperanza en Jesús, le abrimos el corazón a Jesús, le oramos siempre a Él, somos pacientes para esperar lo que pedimos, sabemos esperar, nunca desesperamos, porque confiamos en el Dios de la vida, tenemos esa confianza. Le decimos al Señor, Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tenemos esa confianza en Jesús, de ese Jesús todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Pues Dios quiera que ustedes y yo, igual que el oficial romano, podamos decirle así a Jesús y tengamos esa confianza en Jesús. Jesús nunca defrauda, Él sabe responder. A veces nos hace esperar, pero Él sabe el porqué. Y Él, que sabe escribir recto en líneas torcidas,
pues sabe el por qué y de qué manera lo hace. Lo importante es que ustedes y yo sepamos esperar con paciencia, porque el Señor siempre se manifestará en aquellos hombres y mujeres que confía en Él, tiene confianza en Él, tiene su esperanza puesta en Él y que nunca dude. Eso es tener fe. Vamos a finalizar en Mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.